Esto es Australia, la tierra del sur y mi hogar. Australia es una de las economías más exitosas del mundo, con un nivel de vida muy alto para casi todos los que la llaman hogar. Sus ciudadanos suelen liderar listas de los hogares más ricos del mundo, compitiendo con Suiza, que actualmente ocupa el primer lugar. Pero ha logrado todo esto mientras evita cualquier tipo de recesión seria durante 3 décadas. Es por esto por lo que se ha ganado el apodo de El País Afortunado, lo cual suena apropiado porque somos afortunados en muchos sentidos. Tenemos la suerte de contar con una masa de tierra muy grande y abundante, sin vecinos fronterizos, y compartimos esa tierra entre una población muy pequeña. También existen aspectos intangibles, como adoptar un marco democrático sólido del Reino Unido cuando solo éramos una pequeña tribu de convictos. Pero muchos no saben que el apodo El País Afortunado en realidad fue un insulto de los economistas. Australia no es afortunada. Es como cuando alguien hace inversiones increíbles en todas las industrias correctas y ya tiene la vida resuelta. ¡Qué afortunados! Es afortunada como decir, oh, decidiste ponerte un traje hecho de filetes, pelearte con un cocodrilo y solo perdiste un dedo en el proceso. ¡Eres tan afortunado! Verás, gran parte del éxito de Australia se ha basado en industrias que han sido menos que totalmente estables en muchos otros países del mundo. El país parece estar repitiendo los mismos errores que esas otras historias de advertencia. Pero por alguna razón, seguimos saliéndonos con la nuestra. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algo realmente distinto en la manera en que Australia gestiona su economía que la vuelve tan resiliente? ¿Cuáles son los problemas que podría enfrentar el país si alguna vez se le acaba la suerte? ¿Y realmente Australia es una economía avanzada? Como siempre, una vez que hayamos analizado todo esto, podemos ubicar a Australia en el Ranking Nacional de Economía Explicada, que por demanda popular ahora se realizará nuevamente en el canal principal. Primero que nada, criticar a tu país y su administración es tan australiano como jugar cricket en el patio y comer Tim Tams. No pretendo ser demasiado negativo aquí, porque, con suerte o no, el desempeño habla por sí mismo. Australia claramente hace la mayoría de las cosas bien, pero si amas algo, quieres asegurarte de que no se haga daño. Así que, vamos allá. ¿Es Australia una economía avanzada? Estoy seguro de que casi todos ustedes dirían, sí, por supuesto que lo es. Pero, ¿qué es una economía avanzada? Lo he dicho cientos de veces en este canal antes y muchísimas veces mientras enseñaba y estudiaba economía antes de eso. Debo admitir que nunca pensé a fondo en el verdadero significado de esta clasificación, más allá de considerar que era un país rico. Bueno, resulta que casi todos han hecho lo mismo, porque no existe un estándar numérico establecido que defina algo como un país desarrollado, en desarrollo o subdesarrollado. El término es utilizado de manera flexible por el Fondo Monetario Internacional para describir a los países que tienen todos los siguientes factores: un nivel muy alto de ingreso per cápita, un nivel extremadamente alto de industrialización, una base de exportaciones variada y un sistema financiero que está integrado de manera amplia con la economía global en general. Ahora, hay algunas cosas aquí que podemos marcar fácilmente para Australia. Un nivel muy alto de ingreso per cápita, por supuesto. Sí, por supuesto, es uno de los países más ricos del mundo. Sistema financiero integrado, sí. La moneda y el sistema bancario de Australia son muy respetados en todo el mundo. Aunque es la 13ª economía mundial, tiene la 7ª moneda más usada. Su estabilidad continua también está bien establecida. Ya sea por suerte o no, hasta ahora se ve bastante bien, hasta que llegamos a las exportaciones. Así es como se ven las exportaciones de Australia. Casi 2/3 son recursos y otro 18% corresponde a educación y turismo. Un breve paréntesis. Si no sabes cómo el turismo y la educación son exportaciones, recuerda que las exportaciones siguen el flujo de dinero, no cuántos contenedores van en los barcos. Cuando turistas o estudiantes extranjeros gastan en turismo o educación, envían dinero de su país a Australia por bienes y servicios. Así que se cuenta como una exportación, y una exportación realmente buena además. Que alguien se tome una selfie frente a la ópera no hace que la ópera se desgaste. De la misma manera, Australia no tiene una cantidad fija de títulos universitarios para otorgar. Esto significa que son infinitamente renovables y pueden seguir contribuyendo a la balanza comercial mientras sigan siendo demandados. Lo cual era así hasta hace aproximadamente 18 meses. El coronavirus prácticamente eliminó estas dos categorías clave de exportación. Esto agravó los problemas previos de la educación en Australia, que se había vuelto dependiente del dinero extranjero. Numerosos informes contundentes señalaron a varias universidades australianas por básicamente otorgar títulos a estudiantes extranjeros que quizá ni siquiera podían hablar con fluidez el idioma en el que se impartía la carrera. La avaricia por atraer dólares de estudiantes de intercambio no es solo de Australia, pero era muy común aquí,
y realmente estaba empezando a dañar nuestra percepción en la comunidad global como un lugar muy prestigioso para recibir una educación. Entonces, estas categorías de exportación no eran siempre renovables. Todo eso es académico en este punto, de todos modos. Sin viajes internacionales no hay turistas ni estudiantes de intercambio, así que solo queda exportar recursos naturales y vacas. Ahora, piénsalo así. Imagina un país cuyas exportaciones están compuestas casi en su totalidad por materias primas y ganado. Probablemente te estás imaginando un país en vías de desarrollo en el mejor de los casos. Pero siendo realistas, estás pensando en un país subdesarrollado, un país sin habilidades ni infraestructura para ofrecer más que piedras extraídas y alimentos cultivados durante siglos. Cuando se trata de diversidad de exportaciones, Australia no cumple con el requisito, al menos hasta que otras categorías sean posibles nuevamente. Aún así, no es precisamente una base de exportaciones diversificada. Esto tiene implicaciones importantes, más allá de quedar fuera del club de economías avanzadas. Depender demasiado de una sola exportación puede volver tu moneda muy volátil en los mercados internacionales. Aquí tienes un gráfico de los precios mundiales del mineral de hierro en dólares estadounidenses y otro del dólar australiano frente a ese mismo dólar. ¿Ves alguna similitud? Esto causa algunas cosas. Aumenta el riesgo cambiario para empresas australianas que operan en el extranjero y para los inversionistas extranjeros que quieren invertir en Australia. Si eres una empresa australiana, haces negocios en dólares australianos. Si operas en el extranjero, podrías invertir $10 millones en una fábrica, tiendas u otro negocio. Supongamos que tu emprendimiento tiene mucho éxito y termina siendo adquirido por $15 millones estadounidenses. Suena genial, ¿verdad? Sin embargo, el precio del mineral de hierro y el dólar australiano se duplicaron en ese periodo. Esto significa que solo recuperas $7.5 millones, haciendo que este trato pase de ser fantástico a un gran gasto. Igual ocurre para inversionistas extranjeros que desean invertir en Australia, lo que significa que ha sido difícil atraer el tipo de ecosistema de inversión tecnológica que ha beneficiado tanto a lugares como Silicon Valley. Varias de nuestras empresas tecnológicas más grandes e innovadoras se mudan a Estados Unidos por esta razón, lo cual es una lástima porque Australia realmente tiene el potencial de ser un centro de innovación extraordinario. Aunque tiene poca población, Australia ha hecho grandes aportes tecnológicos, desde implantes auditivos hasta sistemas de almacenamiento de baterías de clase mundial. El problema es que no hemos conservado ninguna de estas innovaciones. Tenemos una triste historia de invertir millones en innovaciones que cambiaron el mundo, solo para que esas innovaciones beneficien a una empresa en un país donde es fácil invertir. Esto significa que, en lugar de producir bienes con valor agregado mediante conocimientos tecnológicos y maquinaria avanzada, nuestro sector industrial es casi inexistente y cada año se reduce más. Sin embargo, esto no cuadra porque Australia tiene altos niveles de inversión extranjera directa, especialmente comparado con su pequeña población. El problema es que estos inversionistas extranjeros no necesariamente están invirtiendo en las cosas correctas. La inversión extranjera directa es cuando empresas e individuos de otros países invierten directamente en una nación comprando negocios, bienes raíces, equipos o incluso propiedades intelectuales que ellos controlarán directamente. Si un inversionista extranjero comprara una fábrica y decidiera que quiere que esa fábrica solo produzca patitos de hule, tendría el derecho de hacerlo. Un inversionista extranjero podría comprar un departamento en una ciudad importante y dejarlo vacío si así lo decide. Esto difiere de la inversión extranjera regular, o de cartera, donde los inversionistas extranjeros adquieren participaciones minoritarias en las empresas. En este caso, no tienen el mismo nivel de control sobre el activo que si tuvieran la mayoría o la totalidad del mismo. Por lo tanto, la inversión extranjera directa genera cierta inquietud, especialmente cuando esas inversiones se han hecho en las industrias más valiosas de un país. Se han dado casos notorios como la compra del puerto comercial de Darwin por una empresa china que generaron muchos titulares. Y sí, esto no es bueno, pero siendo realistas, el verdadero problema es la tendencia general. Solo para aclarar, y a pesar de lo que la mayoría de la gente podría pensar, vale la pena señalar que China está lejos de ser el mayor inversionista en Australia. La inversión extranjera proviene principalmente del Reino Unido y de Estados Unidos, y hay una muy buena razón para esto. Así que recuerda eso para más adelante. Pero por ahora no importa mucho de dónde provenga este dinero, sigue causando los mismos problemas. En 2020, la industria minera recibió $360 mil millones, es decir,
el 35% de las inversiones extranjeras. Como hemos visto, es clave para la economía de exportación de Australia. Además, estos son recursos que, en última instancia, son finitos. Cuanto más ganen los inversionistas extranjeros con estas minas, menos beneficios tendrá el pueblo, como por ejemplo lo que se hizo en Noruega con su fondo soberano. Exploramos este tema en un video que hice sobre la economía australiana en 2019. Fue de los primeros videos en el canal. En ese video, descubrimos que aunque la minería representaba una gran parte de las exportaciones de Australia y atraía una buena cantidad de inversión extranjera, en realidad no contribuía mucho a la economía interna. Para explicar esto, necesitamos hablar de los impuestos. Australia tiene algunos de los impuestos más altos del mundo. Nuestra tasa máxima de impuestos marginales del 45% no es exagerada, pero se aplica muy pronto. Los australianos comienzan a pagar la tasa máxima de impuestos por cada dólar que supere los $180,000 anuales. Obviamente sigue siendo mucho dinero, pero equivale a unos $130,000 estadounidenses. En Alemania, la tasa máxima de impuestos marginales se aplica solo a ingresos superiores a 275,000 euros o $320,000. Un alemán debe ganar 2.5 veces más antes de pagar la tasa máxima de impuestos marginales. No se preocupen por los australianos, ya que resolvimos esto y por eso somos el segundo grupo más rico del mundo. En Australia existe una estrategia fiscal llamada negative gearing. Esto significa que si tu propiedad genera menos renta que lo que pagas por hipoteca y mantenimiento, puedes deducir esa pérdida de tus ingresos. No parece tan impresionante a simple vista. Perder dinero para evitar pagar impuestos. Seguramente estarías 55% mejor simplemente pagando la tasa de impuestos del 45%, ¿no? No necesariamente, por dos razones principales. La primera es un truco contable llamado deducciones no monetarias, gastos incurridos que no se pagan en efectivo. Dicho de otra manera, depreciación. Si compras una casa de $2 millones en Sydney, el valor puede dividirse en $1 millón por el terreno y otro $1 millón por la estructura. La tierra no se deprecia, pero la casa que está sobre ella sí. Si estimas que la casa durará 20 años antes de reconstruirse, puedes deducir $50,000 anuales por depreciación. Veamos cómo se desarrollaría eso. Supongamos que un profesional senior gana $250,000 al año y posee dos propiedades de inversión similares a la anterior. Reciben $100,000 al año por rentas de estas dos propiedades, elevando su ingreso anual a $350,000. Pero luego vienen las deducciones. Estas propiedades cuestan alrededor de $20,000 al año en mantenimiento general y otros $20,000 en impuestos sobre la tierra. Supongamos que los intereses de estos préstamos son $60,000 anuales. Los ingresos de nuestros inversionistas son solo los $250,000 anuales que ganaron en su trabajo. Podemos seguir adelante. Ahora, con $50,000 de depreciación por propiedad, el ingreso gravable de nuestros inversionistas baja a $150,000 al año. Así que en realidad hay tres cifras diferentes aquí: su ingreso gravable, su ingreso neto percibido y el aumento anual de su patrimonio neto. Su ingreso gravable es de $150,000 y su ingreso neto será de $250,000. Recuerda, la depreciación es solo contabilidad. En realidad, no gastan $50,000 al año. Es probable que esas casas duren más de 20 años. Ahora, sobre el aumento en su patrimonio neto, las propiedades en Sydney y otras ciudades capitales de Australia han tenido un buen desempeño en décadas recientes, con un crecimiento de capital promedio anual del 7%. Eso les daría a nuestros inversionistas un extra de $280,000 por año en ganancias de capital no realizadas en promedio, llevando su aumento total de patrimonio neto a $530,000 por año, mientras solo pagan impuestos sobre $150,000. En otras palabras, para ganar lo mismo después de impuestos en un empleo regular en Australia, alguien necesitaría casi $1 millón al año. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero tendrán que vender sus propiedades para realmente acceder al dinero que obtuvieron de las ganancias de capital, ¿verdad? Eso no es totalmente cierto. Cuando las propiedades de nuestros inversionistas suben de valor, pueden sacar una hipoteca de retiro de efectivo para obtener dinero si lo requieren. Si no la necesitan, pueden obtener una hipoteca de retiro de efectivo y usar el dinero como depósito para otra propiedad de inversión. El sistema fiscal en Australia favorece la inversión en bienes raíces, por lo que no invertir si tienes un ingreso alto es una tontería. Yo mismo he hablado abiertamente sobre no ser un gran fanático de invertir en bienes raíces.
Pero por transparencia, diré que tengo inversiones en propiedades porque simplemente es muy difícil no hacerlo sin hacer enojar mucho a tu contador. Esto, desafortunadamente, hace que las propiedades sean muy inaccesibles para los trabajadores comunes, especialmente para los jóvenes profesionales que trabajan en las principales ciudades con salarios relativamente modestos. Sin embargo, esto atrae a muchos de los inversionistas extranjeros que mencionamos antes, especialmente a los compradores chinos que buscan un lugar más seguro y protegido para resguardar su dinero, donde pueden ser dueños de propiedades indefinidamente, en vez de arrendarlas al gobierno por 70 años. Ahora, esta tendencia se está desacelerando, sobre todo a raíz del coronavirus. Muchas de estas propiedades, una vez compradas, no se venderán de nuevo por mucho tiempo, reduciendo aún más la oferta que los australianos comunes podrían disputar. Así que ahí lo tienes. Un país que se enriqueció vendiendo tierra al extranjero y otorgando exenciones fiscales a quienes compran terrenos aquí. Hasta ahora, parece haber cometido todos los errores de países que dependieron mucho de recursos naturales o presionaron demasiado los mercados inmobiliarios. Pero aquí está, aparentemente sin que nada de esto le afecte, realmente un país afortunado. Pero por mi propio bien, espero que esta suerte no se acabe. Muy bien. Vamos a poner a Australia en la tabla nacional de economía explicada. Australia es la 13ª economía mundial con un Producto Interno Bruto de 1.3 billones de dólares. Esto se compara con todas menos las superpotencias y recibe un 8 de 10. El Producto Interno Bruto per cápita también es muy alto, $62,000 por persona, lo cual está nuevamente en línea con lugares como Singapur y Suecia. Obtiene un 8 de 10. Puede parecer poco, pero Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto per cápita de $68,000 y hay casos extremos como Luxemburgo, donde supera las 6 cifras. Así que debemos dejarles algo de espacio. A continuación, estabilidad y confianza. Sé que acabamos de pasar todo un video hablando de cómo todos estamos condenados. Ya sea por suerte, buena gobernanza o intervención divina, Australia ha superado varias crisis económicas globales sin verse afectada. Sería una falta de respeto a la historia darle cualquier otra calificación que no sea un 10 de 10. Por ahora, el crecimiento de Australia ha estado bastante estancado durante la última década, principalmente debido a una caída sostenida en el valor del mineral de hierro y posteriormente a una disminución prolongada de su moneda nacional. El crecimiento en dólares australianos fue bueno, pero para mantener consistencia usamos dólares estadounidenses y le damos un 3 de 10. Por último, la industria. Lo siento, pero esto dolerá. El país ha perdido prácticamente toda su manufactura nacional, e incluso sus propias empresas tienden a abandonar el país una vez que alcanzan cierto tamaño. Una característica rescatable es que realmente impulsa algunos avances increíbles en la tecnología minera. Como hemos visto, los recursos naturales por sí solos no crean una gran economía ni un gran sector industrial. Australia obtiene un 4 de 10. Esto da a una nación un promedio de 6.6 de 10, ubicándola en la tabla de posiciones. Háganme saber si están de acuerdo con estas puntuaciones, espero sus opiniones. Dejemos como conclusión que Australia ha hecho algunas cosas bien y ha aprovechado ese éxito por más tiempo del que probablemente debería haber podido. Pero al menos por ahora, sé que no debo apostar en contra del país afortunado.